La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. Más allá de las batallas y los campos de guerra, fueron las decisiones, acciones y personalidades de hombres clave las que moldearon el curso de este evento trascendental. En este video, exploraremos las vidas y legados de 6 figuras que desempeñaron un papel crucial en este conflicto global. Desde el trágico asesinato de Franz Ferdinand hasta las estrategias de Lawrence de Arabia, descubriremos cómo cada uno de ellos dejó una marca imborrable en la historia. Franz Ferdinand, archiduque de Austria, no solo fue un heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, sino también una figura cuyo destino marcó el inicio de uno de los conflictos más devastadores de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro era una mezcla de culturas, lenguas y tensiones internas. Franz Ferdinand, como futuro emperador, tenía una visión: reformar el imperio, fortalecer su unidad y limitar el poder de las élites militares. Nacido en 1863, Franz Ferdinand no esperaba heredar el trono hasta la trágica muerte de su primo y de su padre. Sus ideas reformistas y su matrimonio con Sofía Chotek, una mujer de clase baja para la nobleza, lo convirtieron en una figura controvertida tanto dentro como fuera de la corte imperial. El 28 de junio de 1914, durante una visita a Sarajevo, un grupo de nacionalistas serbios planeó su asesinato. Gavrilo Princip disparó el arma que no solo acabó con la vida de Franz Ferdinand y Sofía, sino que encendió la chispa que llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aunque Franz Ferdinand buscaba la paz y la reforma, su muerte se convirtió en el pretexto para la movilización de alianzas militares, llevando a Europa a un conflicto que cambió el curso de la historia. La vida de Franz Ferdinand fue breve, pero su legado sigue vivo como un recordatorio de cómo un solo evento puede transformar el destino del mundo. Gavrilo Princip, un joven estudiante serbio, pasó a la historia como el hombre que encendió la chispa de la Primera Guerra Mundial. Su acto de rebelión, guiado por ideales nacionalistas, marcó el inicio de un conflicto que cambió el curso de la humanidad. A principios del siglo XX, los Balcanes eran una región cargada de tensiones políticas. Gavrilo Princip, nacido en 1894 en Bosnia y Herzegovina, creció en un entorno de pobreza y bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Como muchos jóvenes de su generación, soñaba con la independencia de su pueblo y la creación de una gran Serbia. En 1914, Gavrilo se unió a la organización nacionalista La Mano Negra, que planeaba asesinar al archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro. El 28 de junio, en Sarajevo, después de un fallido intento inicial, Gavrilo disparó los 2 tiros que acabaron con la vida del archiduque y su esposa, Sofía. El asesinato fue el pretexto que desencadenó una serie de eventos. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y las alianzas militares arrastraron a toda Europa al conflicto. Aunque Gavrilo fue arrestado y condenado a 20 años de prisión, murió en 1918 de tuberculosis, dejando un legado cargado de controversia. Para algunos, Gavrilo Princip es un héroe que luchó por la libertad de su pueblo. Para otros, un asesino que desató la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson, el 28º presidente de los Estados Unidos, no solo lideró a su nación durante la Primera Guerra Mundial, sino que también soñó con un mundo de paz duradera a través de sus 14 puntos. Su visión influyó profundamente en el panorama político global. Wilson asumió la presidencia en 1913 y al principio mantuvo a Estados Unidos neutral frente al conflicto en Europa. Sin embargo, en 1917, tras incidentes como el hundimiento del Lusitania y la revelación del telegrama Zimmermann, decidió entrar en la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. En enero de 1918, Wilson presentó sus 14 puntos, un plan para garantizar la paz mundial. Proponía el desarme, la autodeterminación de los pueblos y la creación de la Liga de las Naciones, un organismo internacional para resolver conflictos de manera pacífica.
Aunque Wilson tuvo un papel central en las negociaciones del Tratado de Versalles, sus ideas no siempre fueron bien recibidas. En su propio país, el Senado rechazó unirse a la Liga de las Naciones, debilitando su visión de unidad global. Woodrow Wilson dejó un legado de ideales elevados y una lucha incansable por la paz. Kaiser Wilhelm II, el último emperador de Alemania, fue una figura compleja y determinante en los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Su ambición, personalidad y decisiones políticas influyeron profundamente en el destino de Europa. Wilhelm II asumió el trono en 1888, durante un periodo de cambios rápidos en Alemania. Con una personalidad carismática pero impulsiva, buscó expandir el poder alemán a través de la industrialización, la construcción de una poderosa armada y el fortalecimiento de su influencia en Europa. A diferencia de su predecesor, Otto von Bismarck, Wilhelm carecía de habilidad para manejar la diplomacia europea. Sus políticas agresivas y alianzas inestables contribuyeron a tensiones crecientes. En 1914, su apoyo incondicional a Austria-Hungría, tras el asesinato de Franz Ferdinand, encendió la mecha que llevó al conflicto global. Durante la Primera Guerra Mundial, Wilhelm II desempeñó un papel más simbólico que estratégico, dejando las decisiones militares en manos de sus generales. A medida que Alemania enfrentaba derrotas y crecientes dificultades internas, su liderazgo fue cuestionado. En 1918, con la guerra perdida y el imperio al borde del colapso, Wilhelm abdicó y huyó a los Países Bajos, donde vivió en exilio hasta su muerte en 1941. Georges Clemenceau, apodado El Tigre, fue el primer ministro de Francia durante los años más críticos de la Primera Guerra Mundial. Su liderazgo decidido y su compromiso inquebrantable con la victoria aliada lo convirtieron en una de las figuras más destacadas del conflicto. Clemenceau asumió el cargo de primer ministro en 1917, cuando Francia estaba al borde del colapso. Con una combinación de carisma y determinación, inspiró a su pueblo y reforzó la alianza con Gran Bretaña y Estados Unidos para mantener la ofensiva contra Alemania. Tras la victoria aliada en 1918, Clemenceau desempeñó un papel central en las negociaciones del Tratado de Versalles. Abogó por términos duros para Alemania, exigiendo reparaciones significativas y la desmilitarización del Rin, para garantizar que no pudiera amenazar a Francia nuevamente. Aunque admirado por su liderazgo, las políticas de Clemenceau fueron criticadas por algunos por ser excesivamente punitivas, lo que muchos creen que sembró las semillas de futuros conflictos. Sin embargo, su contribución para asegurar la victoria aliada y su defensa de la democracia lo colocan como un pilar de la historia moderna. Georges Clemenceau personificó la resistencia y el liderazgo en tiempos de crisis. Su papel en la Primera Guerra Mundial es un recordatorio del poder de la determinación en los momentos más oscuros de la historia. T. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, fue un oficial británico, arqueólogo y diplomático que desempeñó un papel clave en las campañas del Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial. Su habilidad para unir tribus árabes contra el Imperio Otomano lo convirtió en una leyenda histórica. En 1916, Lawrence fue enviado a la península arábiga para apoyar la rebelión árabe contra el dominio otomano. Su profundo conocimiento de la cultura y el idioma árabe le permitió ganar la confianza de líderes como el príncipe Faisal. Lawrence lideró ataques estratégicos utilizando tácticas de guerrilla, como el sabotaje de ferrocarriles otomanos y la captura de importantes ciudades, incluyendo Aqaba en 1917. Estas acciones debilitaron significativamente al Imperio Otomano en la región. Aunque su colaboración con los árabes fue crucial para la victoria, el reparto colonial posterior a la guerra desilusionó a Lawrence, quien creía en la independencia árabe. Su vida y acciones han sido ampliamente debatidas y mitificadas, especialmente a través de libros y películas. T. Lawrence fue un estratega brillante y un puente entre culturas. Su historia es un recordatorio de cómo una sola persona puede influir en los grandes eventos de la historia mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Las decisiones de estas figuras clave no solo moldearon el curso del conflicto,
sino también el mundo que conocemos hoy. Sus legados, complejos y llenos de lecciones, nos invitan a reflexionar sobre los costos y las consecuencias de la guerra. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.